procederá a investigar el estado de la celda periódicamente, activando el protocolo 009-M, que consta del envío de un agente equipado con las siguientes herramientas. Actualización. Tras evaluar la información recolectada por la doctora cuyo nombre ha sido eliminado del documento, de las entrevistas de los agentes, y sobre todo de las últimas realizadas, 05- resto del número eliminado, aprobó la suspensión del protocolo 009-M indefinidamente. A continuación, se deja la preparación que usaban los agentes que seguían el protocolo, en caso de que el Consejo 05 levante la suspensión. Recuerde, es por su seguridad. Una mochila con 10 kilogramos en comida envasada al vacío y 10 litros de agua embotellada. Un subfusil modelo MP5 o Uzi. Una mochila secundaria que llevará 5 cargadores del subfusil escogido y una tienda de campaña. Una navaja multiusos que incluye al menos el uso de cuchillo, abrelatas y pico. Una ganzúa para abrir puertas. Un paracaídas. Un reloj de pulsera con capacidad de funcionamiento de como mínimo un mes. Dichos agentes deberán pasar también un test psicológico, aprobado por lo menos por 3 psicólogos, teniendo especial énfasis en las siguientes actitudes: la fortaleza psíquica del sujeto a largo plazo, la capacidad de la improvisación del sujeto en situaciones de estrés y la ausencia de trastornos psicológicos graves. El sujeto también deberá pasar las pruebas físicas que los investigadores del área ES crean convenientes. Como mínimo, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: poder sobrevivir sin comida durante 2 semanas, así como los métodos que usa para conseguir más; sobrevivir sin bebida durante 4 días, así como los métodos que usa para conseguir más; conocimiento elevado de artes marciales; conocimiento de tácticas de infiltración y camuflaje; capacidad de correr una distancia de 800 metros a velocidad sprint; evaluación de la rapidez de reacción del sujeto al despertar en medio de un sueño en fase REM. Si el tiempo que el agente tarda en llegar e informar es superior a 5 meses, se someterá el protocolo 009-M a revisión, y este sustituirá al viejo, haciendo notar el cambio quitando la letra actual y sustituyéndola por la letra posterior a esta según el abecedario latino. Una vez el agente esté de regreso, será entrevistado por la doctora en menos de 1 hora desde su regreso. Prueba 1. Sujeto de 3210, varón de 35 años, encarcelado por tráfico de drogas. Estado: aparece tras 2 horas, vivo, lleno de inflamaciones alérgicas. Protocolo: ninguno. Se estaba realizando las primeras pruebas. Resultados relevantes: el sujeto de 3210 afirmó caer inconsciente al ver una cosa que flotaba, como si fuera una peli de ciencia ficción, que emitía luz azul, como una bombilla gigante, en el dormitorio que estaba a la derecha de la entrada y cuya puerta estaba abierta. Afirma que despertó en un campo de flores llenos de abejas, y que volvió en sí después de 2 horas corriendo, cuando vio una luz azul en el horizonte. Citas: de 3210, parece ser alérgico al polen. Quizás sea lo que haya dentro pueda recibir información de las personas que entren dentro de la casa. ¿Tendrá características meméticas? Habrá que ir con cuidado. Quizás sea de clase Euclid o peor. Firma la doctora. Prueba 3. Sujeto de 3212, varón de 31 años, quien se ofreció voluntariamente tras la prueba número 2. Estado: aparece tras 2 días y 13 horas, fallecido por hemorragia debido a cortes superficiales en las manos, muñecas y en el editado eliminado del documento. Ambos fémures de ambas piernas se encuentran rotos por 2 partes. Protocolo: ninguno. Se estaba realizando las primeras pruebas. Resultados relevantes: ninguno. Citas: sinceramente se lo merecía. Firma la doctora. Prueba 7. Sujeto de 2411, mujer de 25 años, encarcelada por un asesinato múltiple realizado con pistola.
Se le pone una grabadora atada a la pierna y una pistola de 9 milímetros. Estado. Aparece tras 8 horas viva, con respiración agitada. Se niega a hablar de lo ocurrido hasta que psicólogos de la fundación la evalúan. Protocolo 009-A. Resultados relevantes. Apareció en la casa donde vivía de pequeña. Fue perseguida por una criatura idéntica a su exnovio, pero con los dientes más grandes. Después de 3 horas huyendo, también empezó a ser perseguida por criaturas idénticas a las personas que asesinó. Se despertó al entrar en la casa donde vivía antes de ser encarcelada, donde vio a SCP-ES-009. Afirma que las balas de la pistola proporcionada por la fundación no podían matarlos, solo les ralentizaba. Citas: odio tener que darle armamento a la clase D, pero al menos así hemos obtenido otro sujeto vivo, por fin. Sin embargo, tanto la pistola como la grabadora han desaparecido. No tenemos pruebas de lo que dice sea cierto, firma la doctora. Prueba 9. 2 sujetos. D. 2451, mujer de 52 años, encarcelada por espía. D. 2587, mujer de 41 años, encarcelada por tráfico de drogas. Estado: vivas. D. 2451 regresa tras una semana, sin heridas aparentes. D. 2587 aparece con la respiración agitada. Aparece tras 5 horas. Protocolo 009-B. Llevan, además, una microcámara y un localizador incrustado en el torso. La señal del localizador de ambas desaparece a la vez, 10 segundos después de entrar en la sala de contención. Ambas son interrogadas con polígrafo. Resultados relevantes. D. 2451 afirma que despertó en la casa donde vivía de pequeña y que pasó 6 días enteros allí, con sus padres y abuelos viviendo con ellos. Afirma que, durante este tiempo, se olvidó de la vida actual, de la misión que le dieron y de la fundación. Era feliz. Se ve visiblemente emocionada al hablar del 7º día. El domingo, datos borrados, cuando dice que se encontró con sus familiares fallecidos en el comedor y con una imagen de 009 en la televisión. Dice que después de eso desapareció en su cama. D. 2451 se niega a responder más preguntas después de esta explicación. D. 2587 afirma despertarse en medio de contenido borrado y que pasó las 5 horas corriendo para volver a la fundación, ya que tenía que estar allí para esta entrevista a las 12 y llegaba tarde, hasta que encontró con 009 que estaba en medio de una calle. Al preguntar sobre cómo supo en qué ciudad estaba, qué hora era o que por qué quería ir a la fundación, si acababa de salir de ella y además estaba en aparente libertad, la respuesta a todo fue que simplemente lo sabía, y similares, a pesar de la inexistencia de la doctora. Nombre borrado. Citas de interés. Vaya, qué sorpresa. No solo no han ido al mismo lugar, como teníamos planeado, sino que además los lugares a los que han ido tienen relación con su pasado. Los padres de D. 2451 fueron capturados y asesinados el editado, que era domingo, lo que llevó a su detención y información borrada es la ciudad natal de D. 2587. El lugar en el que se aparece depende de la persona. Necesitamos más pruebas, firma la doctora. Actualización 15:30 horas. Los médicos afirman que las microcámaras y el localizador que les pusimos no están. Han desaparecido. ¿Cómo es esto posible? Seguimos sin tener la grabación que nos demuestre que todo lo que dicen es cierto, firma la doctora. Actualización 17:45 horas.
D. 2451, no se presentó a su terapia psicológica de esta tarde. No podremos sacarle más información. Parece que no recuerda casi nada de lo que nos ha contado esta mañana en la entrevista, que para ella es algo muy, muy lejano, como si nunca hubiera pasado. Eso significa que SCP-ES009 puede afectar la mente humana, y eso es malo. Firma la doctora. Nota 009-23-1. A pesar de que han pasado la prueba del polígrafo, acabo de estar convencida de la veracidad de los datos. Estamos hablando de gente de clase D, después de todo, delincuentes y con poco tiempo bajo nuestros servicios. No son fiables. Es mejor hacer pruebas con agentes, cuya veracidad es menos cuestionable. Nota del 05- elemento borrado. Admitió, pero por favor, doctora, ahórrese los juicios de valor subjetivo en los informes. Prueba 13. Sujeto, agente, nombre, borrado, estado, aparece tras 3 días y 6 horas, vivo. Nada más aparecer empieza a hacer preguntas sobre S, C, P, E, S, contenido borrado, describiéndolo como un pulpo gigante que lanza arañas por la boca. Le falta un brazo. Protocolo 009D. Resultados relevantes. El agente afirmó que tras ver el cristal apareció de repente en su casa, afirmando que tenía que ponerse a salvo, ya que estaba sucediendo un apocalipsis zombie. Tras ser preguntado a cómo sabía que ese mundo estaba bajo un apocalipsis zombie, simplemente respondió que simplemente lo sabía. Encontró el cristal en una base militar tras 3 días de supervivencia, justo cuando ya me había acostumbrado a lo de sobrevivir y hasta tenía un médico en el grupo y todo. Tras ver el cristal, dice que nada más despertar vio a la doctora acercarse a él. Le dio un lanzallamas y le pidió eliminar de una vez por todas al SCP. Afirmó despertar al ver a 009 que estaba dentro de SCP. Datos borrados. Citas interesantes. Parece ser que el 009 que aparece en los mundos alternativos puede llevar a otros mundos alternativos diferentes, que además no tienen nada que ver con el anterior. El agente, nombre borrado, es un gran aficionado a los videojuegos desde hace tiempo, y en realidad en la que ha aparecido. En fin, hay hasta un maldito lanzallamas. Esto confirma que 009 puede de verdad acceder a la mente de la gente que lo observa. Pero, ¿cómo? Se necesitan más pruebas, firma la doctora. Prueba 19. Sujeto, agente Sara, estado. Se catalogó como desaparecida tras 2 meses. Aparece tras 2 años, 3 meses y 8 días. Tras despertar empezó a comportarse de forma extraña. Protocolo 009-F. Resultados relevantes. La agente afirma que apareció en mi cama de esta área de aquí. Afirmó que tuvo una entrevista con la doctora, ya que pensaba que estuvo en contacto con 009 y que había vuelto al mundo normal. Al ser preguntada sobre qué dijo entonces, dijo que no lo recuerda. La agente afirma que pasó 2 años haciendo vida normal en el área y que incluso conoció a nuevas personas como elementos eliminados y editados, que se había declarado editado y eliminado y trabajado con los SCP
P. Datos borrados. Se despertó al presentarse como candidata para la última prueba. ¿Qué haría con 009 antes de cerrar las investigaciones? Citas interesantes. Si no se hubiera presentado a ese supuesto test, estaría atrapada en ese sitio para siempre. Eso explica a los demás agentes cuyos cuerpos no han vuelto, ni siquiera están muertos. Las realidades parecen seguir sin mostrar un patrón. Hace falta más pruebas. Firma la doctora. Nota de la doctora. Tras hacer un poco de investigación, hemos descubierto que todas las personas e incluso los SCP que la agente Sara ha mencionado han ingresado a esta área en los 2 años que ha desaparecido. Imposible. ¿Cómo lo sabía? Esto puede implicar que 009 puede predecir o manipular el futuro, además de entrar en la mente humana. Subo el nivel de seguridad a Euclid y pongo a hacer pruebas de forma más seguida. Respuesta de 0-. Elemento borrado, denegado. Le pedimos que controle mejor las pruebas y endurezca los protocolos. Hemos perdido demasiados agentes y obtenido pocas conclusiones certeras. Es su último aviso. Firma 0-. Elemento borrado. Nota de la doctora. A pesar de ser cronológicamente la prueba 19, la entrevista no fue realizada hasta justo una semana antes de la última prueba, la elemento editado y borrado. En el tiempo que tardó en volver se hicieron el resto de pruebas archivadas, siguiendo con las observaciones que hizo notar mi predecesora, la doctora, nombre borrado. Hago notar que el día de la última prueba con SCP-ES009 coinciden con el día de la última prueba que se hizo donde acapó la agente Sara. Se desconoce cómo sabía ese dato o si datos borrados. Prueba 25. Agente, nombre borrado, estado, vivo, aparece tras 10 minutos. Al parecer se puso de pie en la cama y saltó moviendo los brazos, viéndose claramente decepcionado al caer. Se realizó la entrevista con un polígrafo y un psicólogo. Protocolo 009-H. Resultados relevantes. Ninguno. Citas de interés. Sí, poner un pilógrafo y un psicólogo en una entrevista de un agente tan respetado como él haya sido demasiado, pero venga ya. Empecemos a volar como un pájaro al agitar los brazos. Era de las últimas cosas que te podrías esperar tras tantas pruebas. Doctora. Nombre borrado. Firma la doctora. Número. Prueba 27. Sujeto. Agente. Nombre borrado. Estado. Muerto. Aparece tras 5 minutos. Aparece una gran mancha de sangre en su cama, que se demuestra ser suya tras varios análisis de ADN. No hay rastro de su cuerpo. Protocolo 009-I. Resumen de la entrevista. En blanco. Citas. No se había mostrado este tipo de muerte antes. Es extraño. Quizás si sepamos cómo se produce, podremos establecer un patrón en qué tipo de mundos envía 009 a los sujetos. Debemos hacer más pruebas con agentes de perfil similar al agente nombre borrado. Creo que pronto encontraremos una explicación. Firma la doctora. Prueba. Datos borrados, sujeto, agente, nombre borrado y agente, nombre borrado. Estado aparecen. Tras 2 meses, ambos muestran síntomas de estrés postraumático. Protocolo 009-M. Resultados relevantes. Datos
borrados, citas, borradas, firma, la doctora. Esto ha llegado demasiado lejos. Le avisamos hace poco, doctora, y no nos ha hecho caso. Firma 0, _. Elemento borrado.